Una mujer solitaria acogió a un perro herido, pero pronto éste la llevó a una mina abandonada. Allí, en la oscuridad, la mujer se topó con algo que cambió su vida para siempre. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El sol descendía lentamente sobre las colinas resecas que rodeaban Copper Hollow, tiñendo de cobre y oro los tejados despintados y los campos que alguna vez habían dado frutos abundantes. Ahora, la tierra se agrietaba por la sequía. Los establos estaban vacíos, y las voces de los niños se habían apagado como si nunca hubieran existido. Marta observaba ese paisaje desde el porche de su casa, una construcción envejecida que parecía resistirse a la ruina por pura obstinación. Las tablas de madera crujían bajo el peso de los años. La pintura se había convertido en polvo que el viento arrancaba sin esfuerzo, y la cerca que rodeaba el terreno se inclinaba peligrosamente, como si también ella se hubiera cansado de sostenerse en pie. La casa era, en cierto modo, un reflejo fiel de su dueña, cansada, desgastada, obstinadamente erguida frente a la adversidad, pero profundamente marcada por el abandono. Marta había aprendido a convivir con ese silencio que lo impregnaba todo. Al principio le había parecido insoportable, un vacío que se le metía en los huesos y que ninguna lámpara podía disipar. Después de la muerte de John, su marido, el mundo entero había cambiado de color. La mina se lo había arrebatado sin aviso, con la brutalidad de un derrumbe que no dejó más que polvo, piedras y cuerpos mutilados. Aquella tarde en que trajeron a los hombres, envueltos en lienzos ásperos, fue el comienzo del fin de su vida tal como la conocía. John no solo había sido su esposo, sino su ancla, la voz que llenaba las noches, la risa que iluminaba los días más duros. Cuando él desapareció bajo la montaña, también se extinguió la chispa que mantenía encendido su corazón. Habían pasado 5 años desde entonces, 5 años en los que Marta no encontró otra compañía que el recuerdo y la rutina. Sus manos se ocupaban en tareas sencillas: coser ropa ajena, arrancar hierbas en el huerto, acarrear agua del pozo, pero su mente divagaba sin rumbo. Regresaba una y otra vez a las imágenes de John, saliendo cubierto de polvo negro, agotado pero sonriente, o sentado a la mesa contando historias sobre la mina, que ella apenas comprendía pero escuchaba con devoción. Esos recuerdos eran lo único que todavía la mantenía erguida, aunque la hacían más consciente de su soledad. Copper Hollow había sido un pueblo ruidoso, lleno de vida, con mercados que rebosaban de gente y con mineros que regresaban cantando de las profundidades. Pero tras el cierre de la mina, primero temporal y luego definitivo, todo se vino abajo. Las familias se marcharon en carretas cargadas con lo poco que poseían, dejando tras de sí casas vacías y recuerdos flotando en el aire. Quienes se quedaron lo hicieron por costumbre, por miedo a lo desconocido o por falta de opciones, y cada uno se encerró en su propio rincón de desesperanza. Marta, al borde del pueblo, se convirtió en una figura que los demás apenas mencionaban. La veían como un recordatorio de las pérdidas, de lo que habían sufrido todos. Nadie tenía fuerzas para tenderle la mano, y ella tampoco buscaba el contacto. Se acostumbró a que la llamaran la viuda con un murmullo, como si no tuviera otro nombre. En las tardes, cuando el sol caía y el viento arrastraba consigo polvo y hojas secas, Marta se sentaba en su mecedora de madera y observaba el camino vacío. Los días transcurrían idénticos, y a veces tenía la impresión de que el tiempo se había detenido justo el día del derrumbe. Le parecía escuchar todavía los gritos, los llantos, los cascos de los caballos trayendo cuerpos sin vida. El cementerio, con sus piedras alineadas, era un recordatorio permanente de lo que el pueblo había perdido. Allí descansaba John, o al menos su memoria, porque para Marta la tumba no era más que una piedra fría, incapaz de contener lo que él había sido. En una de esas tardes en que la nostalgia la asfixiaba, Marta vio un movimiento extraño junto a la cerca. Entrecerró los ojos pensando que se trataba de un zorro husmeando en la hierba seca. Pero cuando la figura emergió de las sombras, su respiración se cortó. Era un perro, no uno cualquiera, sino un animal famélico, de pelaje sucio y entrecortado, con las costillas marcadas como ramas bajo la piel. Cojeaba visiblemente, y uno de sus costados mostraba cicatrices antiguas que parecían haber sido quemaduras.
A pesar de su aspecto miserable, en sus ojos brillaba una mirada que no era salvaje ni temerosa, sino intensa, como si tratara de comunicar algo. Marta permaneció inmóvil, con la certeza de que no podía permitirse otra boca que alimentar. Apenas lograba sostenerse a sí misma con los vegetales que cultivaba en su jardín. El perro dio unos pasos vacilantes. Se tambaleó y luego se recostó en la tierra frente a las escaleras del porche. No hubo gruñidos ni ladridos, solo un silencio resignado, como si hubiera encontrado finalmente el lugar donde debía detenerse. Marta sintió un nudo en la garganta. Su instinto le decía que lo espantara, que aplaudiera fuerte o gritara, pero no tuvo valor para hacerlo. El animal, aunque débil, tenía una dignidad que le resultó imposible ignorar. Desde el interior de la casa, Marta se convenció de que no debía ceder. Preparó un poco de sopa aguada con lo que quedaba de zanahorias y se dijo que no compartiría nada. Pero mientras removía el caldo, el recuerdo del perro tendido en la tierra se le clavaba como una espina. Cuando se sentó frente al pedazo de pan que guardaba para la cena, la culpa se volvió insoportable. Con manos temblorosas, rompió un trozo más grande de lo que podía permitirse y salió nuevamente al porche. El perro alzó las orejas con esfuerzo, y cuando ella le ofreció la comida, la tomó con una delicadeza sorprendente. Masticaba despacio, con la cautela de quien teme perder el bocado si se apresura demasiado. Cuando terminó, lamió la mano de Marta con suavidad, y luego volvió a echarse con los ojos cerrados, como si al fin pudiera descansar. Marta murmuró un «solo por esta vez», convencida de que al día siguiente el animal se marcharía. Pero aquella noche, tumbada en su cama, el silencio de la casa se sintió distinto. Ya no era un silencio de tumba, sino un silencio compartido, lleno del leve sonido de la respiración del perro junto a la puerta. Sus sueños se poblaron de recuerdos de John, de su voz profunda y de la calidez de sus abrazos. Despertó con lágrimas en los ojos, con la sensación de que la soledad se había resquebrajado por primera vez en años. El amanecer trajo consigo un aire frío. Marta salió con su delantal y encontró al perro todavía allí, mirándola con unos ojos que no se apartaban de los suyos. En el fondo, supo que ya era demasiado tarde para pensar en despedirlo, aun cuando su razón gritaba que no tenía fuerzas para encargarse de nada más. Su corazón se aferraba a la presencia del animal como a una tabla en medio del naufragio. Al acariciar su pelaje áspero y lleno de cicatrices, Marta sintió que algo había cambiado. No sabía qué, pero intuía que esa criatura había llegado con un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. El día continuó con la rutina habitual: sacar agua del pozo, arrancar malas hierbas, remendar ropa para algún vecino que aún le encargaba trabajos pequeños. El perro la acompañó en silencio, arrastrando su pata herida, pero sin dejar de seguirla a cada paso. Aquel andar torpe, constante y leal se grabó en el corazón de Marta. Por primera vez en mucho tiempo, al entrar de nuevo en su casa al anochecer, no sintió que atravesaba el umbral de un sepulcro. Había un ser vivo que la esperaba, y esa presencia tan simple y tan frágil le devolvía una chispa de calor que creía extinguida para siempre. Y así, sin que lo hubiera planeado ni deseado, Marta dejó de estar sola. Lo que empezó como un encuentro fortuito al borde de la verja se convirtió en la semilla de una transformación que todavía no podía imaginar. El perro había encontrado un refugio y Marta, sin saberlo, había encontrado un destino. El silencio del pueblo continuaba pesando sobre Copper Hollow, pero dentro de la vieja casa ya no era el mismo. Había comenzado a llenarse con algo nuevo, algo que se acercaba peligrosamente a la esperanza. Las mañanas en la casa de Marta empezaron a adquirir un ritmo distinto desde la llegada del perro. Al principio, ella seguía convencida de que el animal se marcharía en cualquier momento, como había aparecido de improviso. Pero pasaban los días y allí seguía, echado junto a la puerta al amanecer, levantando la cabeza apenas con un esfuerzo para mirarla, como si aguardara instrucciones. Marta, que solía empezar el día en silencio absoluto, se sorprendía ahora hablando en voz alta mientras preparaba su modesto desayuno. Al principio murmuraba palabras sueltas, como para convencerse de que seguía siendo dueña de su voz, pero pronto se descubrió comentando con el perro cada pequeño gesto de la mañana.
el frío que se colaba por las rendijas, la poca leña que quedaba para el fuego, la tristeza de ver que las papas en el cesto se reducían a unas pocas arrugadas. El perro la escuchaba en silencio, con esa quietud atenta que la hacía sentir menos invisible. Poco a poco, Marta comenzó a compartir con él más de lo que nunca se había permitido decir en voz alta desde la muerte de John. Mientras arrancaba las hierbas del huerto, hablaba de los años en que su marido cultivaba junto a ella, de los días en que su risa llenaba los rincones de la casa. Algunas veces su voz se quebraba a mitad de una frase, y entonces callaba, con los ojos llenos de lágrimas, pero el perro solo ladeaba la cabeza y la miraba, paciente, como si entendiera el peso que ella cargaba. Esa mirada era un bálsamo silencioso que aliviaba la carga de su soledad. La gente del pueblo, sin embargo, no tardó en notar la presencia del animal. Cada vez que Marta iba al mercado, el perro la seguía a prudente distancia, cojeando con dignidad, ignorando a los niños que corrían a su alrededor, lanzándole piedrecillas o carcajadas. Algunos adultos murmuraban con desaprobación, otros se reían abiertamente. La viuda ha encontrado compañía en un perro sarnoso, decían, o mal augurio traer a casa a un animal vagabundo. A Marta esas palabras le dolían, pero también se había acostumbrado a ser objeto de comentarios. Después de todo, la habían señalado como un espectro viviente desde la muerte de John. Que ahora le sumaran un perro famélico a su reputación no hacía gran diferencia. Y aún así, cada vez que veía a alguien persignarse al verla pasar con el animal a su lado, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo extraño en el comportamiento del perro, algo que Marta no lograba explicar. No se comportaba como los perros callejeros que ella recordaba haber visto corretear por el pueblo en tiempos mejores. Este parecía deliberado en cada uno de sus actos, como si tuviera un propósito. La seguía al pozo y se sentaba a observar hasta que terminaba de llenar los cubos. Cuando iba a la tienda por harina, se detenía frente a la puerta y esperaba sin intentar entrar, indiferente a los empujones de la gente. A veces, por las noches, aullaba suavemente, pero no con la furia o el desgarro de un animal salvaje, sino con un tono que se parecía demasiado a un lamento humano. Marta lo escuchaba desde su cama y sentía que ese sonido se le metía en los huesos, despertando recuerdos de voces que ya no podían volver. Con el paso de las semanas, Marta empezó a notar un detalle inquietante. Cada vez que el perro estaba en reposo, ya fuera echado en el jardín o en la entrada de la casa, su mirada terminaba por desviarse en la misma dirección, las colinas donde yacía la mina. Al principio ella pensó que era casualidad, que los perros suelen fijar la vista en la distancia sin motivo aparente, pero cuanto más observaba, más evidente le parecía la insistencia con que el animal miraba ese mismo punto en el horizonte. Incluso cuando Marta lo llamaba o intentaba distraerlo, a los pocos segundos volvía a clavar los ojos en la boca oscura de la mina, que desde lejos se abría como una herida en la ladera. Esa obstinación empezó a incomodarla. Cada vez que seguía la dirección de la mirada del perro, le venía un nudo en el estómago y los recuerdos del derrumbe la golpeaban con brutalidad. Un día, mientras acariciaba distraídamente el pelaje enmarañado del animal, sus dedos tropezaron con el viejo collar que llevaba puesto. Era una correa de cuero reseco, cuarteada por los años, con las letras apenas visibles en el metal corroído de la hebilla. Marta se inclinó para mirarla con atención y el corazón le dio un vuelco cuando descifró las iniciales. Primero una J, luego una M. Se apartó bruscamente, como si hubiera tocado fuego. «No puede ser», murmuró, sintiendo cómo le temblaban las manos. Era imposible que esas letras correspondieran a John Morrison, su marido, y sin embargo, su mente se negó a aceptar otra explicación. Recordó de pronto que, el mismo día del derrumbe, había desaparecido también el perro de John, un animal robusto que solía acompañarlo a la entrada de la mina. Algunos decían que había muerto junto con él, otros que se había perdido en las colinas. Marta nunca volvió a verlo. ¿Podía este perro maltrecho ser aquel mismo compañero de su esposo? La idea era absurda y sin embargo se le metió en la cabeza con una fuerza que la dejó sin aliento. Aquella noche Marta apenas pudo dormir. Soñó con John llamándola desde la oscuridad, su voz resonando desde lo profundo de la mina,
pidiéndole que no lo dejara solo. Se despertó empapada en sudor, con el eco del aullido del perro mezclándose con la voz de su marido. Durante el día siguiente, evitó mirar el collar, como si negando su existencia pudiera borrar lo que había visto. Pero la inquietud ya estaba sembrada. Cada vez que veía al animal fijando sus ojos en la mina, sentía que algo dentro de ella se movía, una mezcla de miedo y de anhelo que no quería reconocer. Intentó convencerse de que era una coincidencia. Las iniciales podrían pertenecer a cualquiera, se repetía, pero su corazón no le creía. La certeza silenciosa del perro, su llegada a su puerta justo cuando más sola se sentía, su obstinación por guiarla hacia la mina, todo parecía demasiado calculado. Comenzó a sentir que ese animal no había llegado por azar, que había sido enviado para conducirla a algo que todavía desconocía. Esa idea la aterraba tanto como la atraía, porque la mina no era para ella solo un lugar, sino la tumba de todo lo que había amado. Y aún así, noche tras noche, el perro la miraba como si esperara que tomara una decisión. Una tarde, incapaz de soportar más aquella presión silenciosa, Marta estalló. El perro estaba sentado en el jardín, mirando hacia las colinas con la misma intensidad de siempre. Marta dejó caer la azada que tenía en las manos y gritó con una voz que le salió rota. «¡No! ¡Nunca volveré allí!». El perro giró la cabeza y la observó con una calma que le pareció insoportable. Sus ojos parecían decir que no tenía opción, que el destino ya estaba escrito. Marta se llevó las manos a la cara y sollozó hasta quedarse sin fuerzas. Sabía que había perdido la batalla antes de empezar. No importaba cuánto lo negara, el día llegaría en que tendría que seguirlo hasta la boca de esa mina maldita. Cuando el sol se ocultó tras las montañas esa misma tarde, Marta permanecía en el porche con los ojos perdidos en la distancia. El perro estaba a su lado, tranquilo, sin necesidad de moverse ni de insistir. La mera presencia del animal bastaba para recordarle que había algo pendiente, algo enterrado bajo toneladas de roca y de silencio, que reclamaba ser revelado. Marta apretó los labios y se dijo en un susurro, «Todavía no». Pero en su interior ya no quedaban dudas. El regreso a la mina era inevitable, y el perro no dejaría de recordárselo hasta que ella reuniera el valor para enfrentarse a su destino. La decisión de volver a la mina no llegó de un momento a otro, sino que se fue gestando en silencio, en la oscuridad de las noches donde Marta no encontraba descanso. El perro la observaba siempre con la misma paciencia obstinada, y aunque no emitía palabra alguna, sus ojos parecían repetir sin tregua que había algo pendiente, algo que ella debía enfrentar. Tras aquel estallido en el jardín, cuando gritó su negativa y se derrumbó entre sollozos, Marta se había sentido vacía, como si hubiese arrojado al viento la poca fuerza que le quedaba. Sin embargo, en los días siguientes comenzó a percibir dentro de sí un murmullo diferente, un rumor de inevitabilidad. Ya no se preguntaba si iría a la mina, sino cuándo lo haría, y esa certeza la inquietaba y al mismo tiempo le daba una nueva dirección. La mañana en que por fin se levantó con la resolución de partir era fría, con un cielo encapotado que apenas dejaba filtrar la luz del sol. Marta se envolvió en su chal raído, tomó el viejo farol que había guardado desde los tiempos en que John regresaba de las faenas nocturnas y llenó una pequeña vasija de agua. Sus manos temblaban, pero no por el frío, sino por la conciencia de que estaba a punto de enfrentarse con el lugar donde su vida había quedado enterrada. El perro, como si hubiera adivinado desde la víspera lo que ella haría, se levantó en cuanto la vio prepararse. Su andar cojo se aceleró con una extraña determinación, y por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que no caminaba sola hacia un abismo, sino acompañada por un ser que parecía conocer el camino mejor que ella. El trayecto hacia la mina fue lento y penoso. La carretera polvorienta estaba llena de maleza, y los caseríos abandonados parecían vigilarla con ojos vacíos desde las ventanas rotas. Marta avanzaba con la respiración entrecortada, y a cada paso la memoria le devolvía imágenes de los hombres cargando palas y picos, de los niños corriendo tras los carros de carbón, de las mujeres despidiéndose con besos apresurados al pie del camino. Cada esquina, cada árbol, le hablaba del pasado, y el peso de esos recuerdos era casi insoportable. Cuando por fin comenzó a ascender la ladera, las rodillas le temblaban tanto que tuvo que detenerse más de una vez.
El perro la esperaba pacientemente, mirándola desde más arriba, como si con su sola presencia la animara a seguir. La boca de la mina apareció ante ella como un monstruo dormido. Los maderos que antaño la reforzaban estaban podridos y vencidos, y la maleza se aferraba a las piedras con raíces retorcidas. Marta se quedó quieta, paralizada por un temor que le atravesó el pecho como un cuchillo. Recordó con claridad aquel día fatal, las campanas repicando, los gritos desesperados, el polvo negro cubriéndolo todo como una tormenta. Vio de nuevo los cuerpos cubiertos con lienzos ásperos, y entre ellos el de John, que jamás pudo despedirse de ella. El aire alrededor de la mina parecía impregnado de esos recuerdos, cargado de un dolor que no se disipaba con los años. El perro se adelantó sin titubeos, entrando en la oscuridad, y sus pasos resonaron como un eco lejano. Marta encendió el farol con manos temblorosas, y la débil llama apenas logró perforar la penumbra. Cada paso dentro de la galería era un suplicio. El aire se volvía húmedo y frío, impregnado del olor metálico de la roca y el hierro. Sus botas crujían sobre la grava, y ese sonido le devolvía la ilusión de escuchar a los mineros trabajando, picos golpeando la piedra, voces retumbando en los túneles. Apretó el farol contra el pecho y avanzó, siguiendo la figura del perro que se recortaba en sombras. El primer espacio amplio que encontró estaba devastado. Era la sala principal donde había ocurrido el derrumbe. Los maderos estaban astillados, la roca caída formaba montículos irregulares, y en algunos rincones aún se veían las marcas de las palas que intentaron rescatar a los atrapados. Marta se arrodilló y tocó la piedra fría con los dedos, como si pudiera arrancar de ella algún vestigio de John. El silencio era tan denso que casi podía oír el eco de su respiración multiplicado en los rincones. Un sollozo escapó de su garganta, y durante unos minutos se dejó vencer por el peso del recuerdo, inclinando la cabeza como si la mina la obligara a rendirse. Fue entonces cuando el farol iluminó algo que la sacó de su abatimiento. En el suelo, entre el polvo y la grava, había huellas. No eran antiguas ni desgastadas por el tiempo, sino frescas, marcadas con nitidez por botas pesadas. Marta se inclinó, recorriéndolas con los dedos, y un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que alguien había estado allí no hacía mucho. El perro gimió suavemente, como si confirmara lo que ella veía, y avanzó hacia un pasadizo estrecho que descendía a un nivel inferior. Marta tragó saliva y lo siguió, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que retrocediera. El pasaje era angosto y peligroso, con piedras sueltas y maderos vencidos que crujían al menor roce. Marta apenas podía sostenerse, y más de una vez el farol amenazó con apagarse al sacudirse con el viento interno de la galería. El perro, sin embargo, parecía seguro de cada paso. Finalmente se detuvo ante un muro improvisado, una serie de tablones clavados torpemente, como si alguien hubiera querido sellar el acceso. El animal olfateó los resquicios, rascando con la pata y lanzando un gruñido bajo. Marta levantó el farol y comprendió que aquello no era parte de la mina original. Alguien había ocultado algo detrás. Con el corazón latiéndole en la garganta, Marta se arrodilló y comenzó a arrancar las tablas una por una. Las astillas se clavaban en sus manos. La madera crujía con un sonido que le helaba la sangre, y cada movimiento le parecía despertar a un gigante dormido. Finalmente logró abrir un hueco suficiente para pasar. El perro entró primero y Marta lo siguió, sosteniendo el farol con fuerza. Lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Era una sala oculta, intacta, protegida de la destrucción. El aire estaba viciado, con un olor a aceite rancio y piedra húmeda, pero todo lo demás parecía dispuesto con cuidado. En el centro había una mesa tosca, cubierta con mapas extendidos y papeles escritos a mano. A un costado, varias muestras de roca estaban guardadas en frascos de vidrio, etiquetados con precisión. Había herramientas ordenadas contra la pared y linternas metálicas alineadas como si alguien las hubiese preparado para usarlas. No era un lugar abandonado hacía años. Era evidente que alguien lo frecuentaba todavía. Marta se acercó temblando y extendió una mano sobre uno de los mapas. El trazo era firme, cuidadoso, con líneas que describían túneles, vetas de mineral y anotaciones en rojo.
Sus ojos se abrieron de par en par cuando distinguió una marca señalada con una cruz. Allí, junto a palabras técnicas que ella apenas entendía, aparecía escrita una anotación más clara. Agua pura, abundante. Marta no era geóloga ni minera, pero comprendió la magnitud de lo que estaba viendo. Bajo la tierra de Copper Hollow había un manantial escondido, un recurso que podía salvar al pueblo del abandono y la sed. Pero lo que realmente la estremeció fue reconocer la letra. Era la escritura de John. Marta se llevó las manos a la boca para contener un grito. No había duda. Esas líneas habían sido trazadas por su marido. El mismo hombre que había desaparecido en el derrumbe había estado aquí, explorando, descubriendo, escribiendo. Las lágrimas se le nublaron en los ojos, y durante un instante creyó escuchar su voz detrás de ella, suave y firme, como tantas veces al llegar a casa después de la jornada. Se dejó caer en un banco, apretando uno de los papeles contra el pecho, como si con ese gesto pudiera devolverlo a la vida. El perro la miraba desde el suelo, con los ojos brillando en la penumbra. Marta sintió que había sido él quien la condujo hasta ese lugar, como si llevara en su interior un fragmento del espíritu de John. Cerró los ojos, y por un momento la pena se transformó en gratitud. No estaba completamente sola. Había alguien, de algún modo, que aún la guiaba. Sin embargo, esa revelación trajo consigo un escalofrío de temor. Si esos documentos habían sido dejados por John, ¿por qué permanecían ocultos? ¿Quién había sellado la entrada? Y, lo más inquietante, ¿quién había dejado las huellas frescas que había visto en la entrada del túnel? Marta recordó el farol a medio consumir que había encontrado y comprendió que no era la primera en descubrir la sala. Alguien más conocía la existencia de ese tesoro escondido, alguien que probablemente quería mantenerlo en secreto. La mina, que hasta hacía unas horas era solo un sepulcro de su marido, se transformaba ahora en un lugar de conspiraciones, de secretos oscuros que amenazaban con engullirla también a ella. Con manos temblorosas, Marta enrolló uno de los mapas más pequeños y lo guardó en su canasta. No sabía aún qué haría con él, pero intuía que era demasiado importante para dejarlo allí. Apagó el farol con cuidado, dejando que la oscuridad llenara nuevamente la sala, y salió de la cámara con el perro guiándola de regreso. El camino de vuelta fue aún más arduo. Cada crujido de la madera le parecía un aviso de que el techo se vendría abajo. Cada sombra un acecho de quien pudiera descubrirla. Solo cuando vio el resplandor tenue de la luz exterior, sus piernas recobraron fuerzas. Al salir a la claridad del día, Marta respiró hondo, como si emergiera de un sueño. Se arrodilló en el suelo, sosteniendo el mapa contra el pecho, con lágrimas que corrían libres por su rostro. El perro se sentó a su lado, erguido y orgulloso, como si hubiera cumplido una misión. Marta alzó la vista hacia el horizonte, hacia el pueblo en ruinas, y supo que ya nada sería igual. Había descubierto que John no había muerto en vano, que había dejado un legado oculto bajo la tierra. Pero también comprendió que ese legado era peligroso, que los ojos de otros lo acechaban desde las sombras. Se levantó tambaleante, escondió el papel bajo su chal y emprendió el camino de regreso, con el corazón latiendo con fuerza. La mina no solo guardaba el recuerdo de su marido, guardaba una verdad capaz de transformar Copper Hollow para siempre. El regreso desde la mina hasta su casa fue un camino envuelto en sombras, aunque el sol todavía brillaba sobre las colinas. Marta caminaba con pasos rápidos, como si temiera que algo la persiguiera desde el interior oscuro que acababa de abandonar. Apretaba el mapa enrollado contra su pecho, oculto bajo el chal, y sentía que el papel ardía como si fuera un hierro candente. El perro avanzaba junto a ella, fatigado pero firme, y cada tanto giraba la cabeza hacia atrás, como si vigilara que nadie lo siguiera. Cuando por fin divisó la silueta de su casa al borde del pueblo, Marta sintió alivio, pero también una extraña inquietud. Lo que había descubierto en aquel lugar no podía quedarse entre esas cuatro paredes. Era un secreto demasiado grande, demasiado peligroso, y ella apenas empezaba a comprender su alcance. Esa noche no pudo dormir. Encendió una vela sobre la mesa de la cocina y desplegó el mapa con cuidado. Lo extendió, alisando las arrugas con las palmas temblorosas, y dejó que sus ojos recorrieran las líneas y anotaciones.
No entendía la mayoría de los símbolos, pero la cruz roja y la palabra agua repetida en varias partes eran demasiado claras. John había encontrado algo que podía salvar a Copper Hollow de la sequía y la miseria. Una fuente subterránea, un manantial escondido en las entrañas de la tierra, aguardaba a ser liberado. Marta sintió un estremecimiento, mezcla de esperanza y terror. ¿Por qué nadie lo sabía? ¿Por qué su marido había tenido que morir en silencio? ¿Quién se había beneficiado del ocultamiento de esa verdad? El perro estaba tendido a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas, observándola en silencio. Marta sintió que esos ojos la acompañaban, como lo había hecho John en vida, que la empujaban a continuar, a no dejar que el secreto muriera bajo el polvo de la mina. Pero apenas comenzaba a sentir esa chispa de resolución cuando un crujido en el exterior la hizo levantar la cabeza. El viento golpeaba la cerca floja, y durante un momento pensó que era solo eso, un capricho de la noche. Sin embargo, una sensación de alerta se instaló en su pecho, y el perro se incorporó de inmediato, con las orejas erguidas. No había dudas. Alguien rondaba la casa. Los días siguientes confirmaron sus temores. Al caminar hacia el pueblo para comprar un poco de harina, Marta percibió miradas que antes no estaban allí. No eran las miradas curiosas o burlonas de siempre, sino ojos nuevos, desconocidos, demasiado atentos. Hombres de hombros anchos y ropas más finas que las que cualquiera en Copper Hollow podía permitirse. La observaban desde las esquinas o fingían beber en la taberna mientras seguían cada uno de sus pasos. Ella bajaba la cabeza y apretaba el chal alrededor de su pecho, como si el mapa escondido pudiera delatarla. El perro se mantenía pegado a sus faldas, gruñendo apenas, con un instinto feroz que a Marta la inquietaba y reconfortaba a la vez. El primer ataque abierto llegó una noche clara, cuando las estrellas iluminaban el campo con un resplandor helado. Marta estaba terminando de remendar una camisa cuando el perro se levantó de golpe y empezó a ladrar con furia. En cuestión de segundos, un olor a humo penetró por las rendijas de la puerta. Marta salió corriendo y vio que el pequeño cobertizo del jardín ardía, las llamas devorando la madera seca con un rugido que parecía salido del infierno. El corazón se le paralizó. Corrió al pozo, llenó cubos de agua con manos frenéticas y arrojó el líquido una y otra vez contra las paredes que se derrumbaban. El perro ladraba sin cesar, corriendo en círculos, y durante un instante creyó ver sombras alejándose a toda prisa por el camino. Finalmente logró sofocar el fuego, pero lo que quedó fue un montón de tablones carbonizados y un olor a amenaza que se aferraba al aire. Marta cayó de rodillas junto a las brasas apagadas, con el cuerpo temblando y la respiración agitada. Comprendió que ya no era solo una sospecha. Alguien sabía lo que ella había descubierto. Alguien estaba dispuesto a intimidarla para que guardara silencio. Mientras acariciaba al perro, que lamía sus manos ennegrecidas por el hollín, sintió cómo la rabia comenzaba a encenderse en su pecho. Durante años había sido invisible, inofensiva, una sombra en los márgenes del pueblo. Ahora de pronto, representaba una amenaza para alguien con poder. Y ese alguien quería destruirla antes de que pudiera hablar. Incapaz de soportar la incertidumbre, Marta volvió a la mina unos días después. No buscaba el alivio del recuerdo, sino respuestas. Con el perro siempre a su lado, descendió de nuevo al túnel y se abrió paso hasta la sala oculta. Pero en cuanto entró, supo que algo había cambiado. Los mapas y frascos que antes estaban dispuestos con orden, ahora aparecían revueltos. Algunos faltaban, otros estaban esparcidos en el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Marta contuvo la respiración, un escalofrío recorriéndole la espalda. Se acercó a la mesa, apartó los papeles desperdigados y encontró un trozo de hoja arrugado, medio arrancado de un cuaderno. Lo desdobló con manos temblorosas y reconoció al instante la letra. Era de John. Las palabras eran pocas, escritas a toda prisa, como si hubiera tenido que esconderlas en un instante. Si no regreso, no fue accidente. Hawk exige silencio. Diles la verdad. Marta sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer en el banco más cercano y apretó el papel contra su pecho. Allí estaba, en la propia letra de su esposo, la confirmación de lo que había temido. John no había muerto en un derrumbe casual,
sino que había sido víctima de un complot. Ese nombre, Hawk, resonaba como un eco oscuro en su mente. Lo había escuchado en susurros en el pueblo, asociado con compras de tierras, con negocios turbios, con la llegada de hombres extraños. Ahora comprendía que aquel hombre poderoso había estado enredado en la muerte de John y en el secreto de la fuente subterránea. Un ruido en el pasillo la sacó de su estupor. Apagó el farol de golpe, sumiendo la sala en tinieblas. El perro se agazapó junto a ella, con el cuerpo tenso y los colmillos descubiertos en un gruñido silencioso. Marta contuvo la respiración mientras los pasos se acercaban. Voces graves resonaron entre los muros. «Revisa todo. Hawk no quiere que falte nada». Otra voz respondió, más autoritaria. «Apúrate. Si alguien husmea aquí, se lo contaremos con sangre». Marta temblaba, aferrada al papel como si fuera un escudo. A través de una rendija entre los tablones, alcanzó a ver la luz de un farol y las sombras de dos hombres revisando la sala, guardando mapas en sacos, moviéndose con la seguridad de quienes habían estado allí muchas veces. El perro se mantuvo en silencio, aunque su cuerpo vibraba de tensión. Marta le acarició el lomo en la oscuridad, rogando en silencio que no emitiera un sonido. Los minutos se hicieron eternos, cada crujido de madera un anuncio de muerte inminente. Finalmente los hombres recogieron lo que buscaban y se marcharon, llevándose consigo la luz. El silencio volvió a llenar el túnel, pero era un silencio envenenado. Marta respiró por fin, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor. Sabía que había escapado de una trampa mortal. Con pasos temblorosos, salió de la sala y recorrió el camino de regreso, guiada por el instinto del perro. Cuando por fin alcanzó la luz exterior, el día estaba declinando y las sombras se alargaban sobre la tierra. Se dejó caer de rodillas en la hierba, con el papel de John todavía en su mano. Ahora todo estaba claro. Hawk era el responsable de la muerte de su marido y del secreto oculto bajo la mina. Y si ella había logrado ver demasiado, su destino corría el mismo peligro. Esa noche, en la soledad de su casa, Marta extendió la nota sobre la mesa junto al mapa. Las velas temblaban, proyectando sombras que parecían danzar con malicia en las paredes. El perro descansaba a sus pies, inquieto, levantando la cabeza cada tanto ante ruidos que ella no alcanzaba a escuchar. Marta sabía que la vigilancia sobre ella aumentaría, que no podía esperar misericordia de hombres como aquellos. Sin embargo, en medio de su miedo, algo nuevo ardía en su interior. El papel de John no era solo una advertencia, era también un mandato. «Diles la verdad», había escrito. Marta comprendió que el tiempo de vivir como una sombra había terminado. Ya no podía huir ni callar. El nombre de Hawk debía salir a la luz, aunque para ello tuviera que arriesgar lo poco que le quedaba. El amanecer la encontró todavía despierta, con los ojos enrojecidos, pero la resolución firme. Afuera, el pueblo seguía dormido en su miseria, sin sospechar que la llave de su futuro se encontraba en manos de una viuda solitaria. Marta acarició al perro, que levantó la cabeza y la miró con esa intensidad que la había acompañado desde el primer día. «No estoy sola», susurró, y por primera vez desde la muerte de John, sintió que esas palabras eran verdaderas. La noche en que Marta comprendió con certeza que Hawk había sido el verdugo de su esposo, fue también la noche en que su vida cambió para siempre. Hasta entonces había sido una mujer invisible, tolerada por el pueblo apenas como un espectro que deambulaba en silencio entre casas vacías y calles polvorientas. Ahora sabía que la verdad dormía bajo sus manos, escrita en la letra de John, marcada en los mapas que había recuperado de la mina. Y junto a esa verdad llegaba el peligro, porque quienes habían tratado de acallarla con fuego y amenazas, no se detendrían mientras ella guardara consigo aquel secreto. Durante largas horas, sentada frente a la mesa iluminada por la llama vacilante de una vela, Marta repasó una y otra vez la nota de John, la frase que ardía como un mandato en su pecho. «Diles la verdad». No era un ruego, sino una orden póstuma, un legado que le correspondía cumplir, aunque le costara la vida. Los días siguientes fueron una prueba de voluntad. Marta, que nunca había buscado ser escuchada, se obligó a hablar con los vecinos más cercanos. Primero con Clara Holloway.
la mujer que había perdido a su esposo en el mismo derrumbe. Se presentó en su puerta con el papel temblando entre sus dedos, y con voz quebrada le mostró las palabras escritas por John. Clara las leyó en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando levantó la vista, lo único que Marta encontró en ella fue miedo. «No sabes lo que dices», murmuró Clara. «Hawk tiene hombres en todas partes. Si lo nombras en voz alta, no vivirás para contarlo». Marta salió de aquella casa con el corazón oprimido, entendiendo que el miedo era aún más poderoso que la miseria. Intentó luego con Thomas Reed, un campesino que había vendido su terreno por monedas a los hombres de Hawk. Le mostró el mapa, le señaló la cruz roja que indicaba la presencia de agua bajo la tierra. Thomas lo miró largo rato, acariciando con dedos callosos las líneas trazadas por John, pero al final negó con la cabeza. «Podrá ser cierto, pero de nada servirá. Hawk ya posee la mitad del valle. Antes de que hagamos nada, poseerá la otra mitad. No se lucha contra hombres como él». Y le devolvió el mapa, apartando la mirada. Marta sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Había esperado incredulidad, pero no aquella resignación amarga que parecía haber podrido el alma del pueblo. En esas jornadas silenciosas, la vigilancia sobre ella se volvió más evidente. 2 hombres la seguían cada vez que bajaba al mercado, fingiendo comprar en la tienda mientras sus ojos se clavaban en ella. Una noche creyó escuchar pasos alrededor de su casa, y el perro se erizó hasta gruñir durante horas frente a la puerta. Marta dormía poco, temiendo que cualquier descuido acabara en un nuevo incendio, esta vez de su hogar entero. El cansancio se mezclaba con una rabia creciente, una furia que desconocía en sí misma. Había vivido tantos años aceptando el lugar de sombra, y ahora comprendía que esa aceptación había alimentado el poder de hombres, como Hawk. Su silencio era la cadena que la mantenía prisionera. El golpe definitivo llegó con el fuego. Una medianoche, Marta despertó sobresaltada por el olor penetrante a humo. Al salir corriendo al patio, encontró que no era el cobertizo esta vez, sino su propia casa la que ardía por los costados. Alguien había lanzado antorchas contra las paredes de madera, y las llamas trepaban como lenguas rabiosas devorando el trabajo de toda su vida. El perro ladraba con desesperación, corriendo entre las sombras mientras ella, con las manos desnudas y el corazón a punto de estallar, corría al pozo una y otra vez para arrojar agua contra las llamas. Tosía, se ahogaba con el humo, pero no se detenía. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, consiguió sofocar el incendio, aunque las paredes quedaron ennegrecidas y el aire cargado de ceniza. Exhausta, se dejó caer contra la cerca derruida, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Aquella vez no habían querido asustarla. Aquella vez habían querido borrarla. Cuando el sol salió esa mañana, Marta ya había tomado una decisión. No hablaría más en susurros ni en visitas furtivas a vecinos temerosos. Iría al centro del pueblo, frente a todos, y pondría la verdad en boca de quien quisiera escucharla. Si la mataban por ello, al menos moriría cumpliendo con las palabras de John. Esa resolución la sostuvo mientras recogía las cenizas de su hogar y mientras preparaba con cuidado el diario y los mapas. Al tercer día, cuando llegó la jornada del mercado, Marta se envolvió en su chal, guardó los documentos en su canasta y salió acompañada del perro hacia la plaza. El murmullo de la multitud llenaba el aire, débil y apagado como todo en Copper Hollow. Puestos vacíos, niños flacos corriendo entre cestos medio llenos, mujeres regateando por un puñado de harina. Nadie esperaba que la viuda Morrison se subiera a la fuente central con un fajo de papeles en la mano. Pero Marta lo hizo, con el perro a sus pies, y de pronto el bullicio se apagó. La miraban con sorpresa, algunos con burla, otros con indiferencia. Nadie se movía. Entonces Marta alzó la voz, y el temblor inicial de su garganta se fue transformando en fuerza a cada palabra. «Estas son las palabras de mi marido, John Morrison», dijo, levantando el papel arrugado con la letra inconfundible. «Ustedes creyeron que murió por accidente, que el derrumbe lo sepultó junto a tantos otros. Pero aquí, en su propia mano, escribió que si no regresaba era porque Hawk lo había condenado al silencio. Y más aún, aquí están las pruebas de que bajo esta tierra hay agua, agua suficiente para salvarnos a todos.
El silencio se tornó en un murmullo inquieto. Unos se miraban entre sí, incrédulos, otros asentían con rostros tensos. Marta, sintiendo la fuerza de la mirada de John detrás de sus hombros, continuó. Mientras ustedes vendían sus tierras por nada, Hawk compraba el valle sabiendo que aquí había vida escondida. Nos dejó morir de hambre y sed, planeando enriquecerse con lo que nos pertenecía a todos. ¿Hasta cuándo dejaremos que nos devoren? Una carcajada rompió el silencio. Un hombre con rostro endurecido por años de cinismo gritó. ¿Y hemos de creer en el delirio de una viuda sola con su perro? Hubo risas nerviosas, pero también voces que respondieron. ¿Y por qué entonces Hawk manda hombres a vigilarla?, preguntó una mujer. Otro añadió con furia. Mi hermano murió en ese derrumbe. ¿Quieres decir que no fue un accidente? El murmullo se transformó en un clamor de rabia contenida. Marta temblaba, pero sostuvo el diario en alto y gritó. Estas son sus palabras. Léanselas ustedes mismos. Aquí está la verdad que intentaron sepultar. En ese momento, la multitud se abrió de golpe, y dos hombres avanzaron con paso decidido. Eran los mismos que la habían seguido en silencio durante semanas, con sus ropas demasiado finas para pertenecer al pueblo. Se acercaron a la fuente, uno de ellos con un gesto de desprecio en el rostro. «Devuélvenos eso, vieja», escupió, extendiendo la mano para arrebatar el diario. Marta lo apretó contra su pecho, y el perro saltó con un gruñido feroz, mordiendo la bota del hombre que retrocedió con un grito. El otro trató de empujarla, pero Marta alzó la voz más fuerte que nunca. «Quieren callarme porque saben que es verdad, porque la verdad les quema las manos». Hubo un instante de tensión, y luego la plaza estalló en gritos. Hombres y mujeres se interpusieron, apartando a los enviados de Hawk. El clamor se volvió un rugido. «Queremos la verdad, queremos justicia». Arrastrada por esa marea de voces, Marta fue conducida hasta el salón del consejo, un edificio pequeño y polvoriento, donde los ancianos del pueblo aún se reunían para fingir autoridad. Allí, sobre una mesa de madera gastada, Marta desplegó los papeles. El mapa con la cruz roja, la nota de John con la acusación directa contra Hawk. Con voz firme, relató lo que había visto en la sala oculta, lo que había oído de los hombres que saqueaban los documentos. No ocultó nada, ni su miedo ni la certeza de que la habían querido matar para impedirle hablar. Cada palabra era como un cuchillo que cortaba la bruma de resignación en la que vivían todos. El perro permanecía junto a ella en silencio, como un guardián. Los consejeros discutieron acaloradamente. Algunos, temerosos, pedían cautela. Otros golpeaban la mesa con los puños, exigiendo que se actuara antes de que Hawk regresara a reclamar con la ley de su parte. Afuera la gente aguardaba con un rumor creciente, como un río a punto de desbordarse. Cuando Marta salió de nuevo a la plaza, el clamor se transformó en gritos de apoyo. Manos ásperas la tocaron. Ojos cansados le devolvieron gratitud y esperanza. Ya no era la viuda invisible. Se había convertido en la voz de un pueblo entero que al fin despertaba. Esa noche, de vuelta en su casa ennegrecida por el fuego, Marta se sentó exhausta junto al perro. El diario y los mapas reposaban en la mesa, custodiados como el tesoro más valioso. La fatiga era grande, pero dentro de ella brillaba una calma nueva. Había cumplido la promesa escrita en la nota de John. Había dicho la verdad. Y aunque sabía que Hawk no se quedaría de brazos cruzados, que vendrían represalias y nuevas amenazas, también comprendía que ya no estaba sola. El pueblo había escuchado, y el silencio se había roto. Afuera, el viento agitaba las cenizas de lo que intentaron destruir, pero en su interior ardía la certeza de que la batalla apenas comenzaba. Marta apoyó una mano sobre el lomo del perro y susurró. «Lo hemos hecho, John, y no me detendrán». La conmoción que había despertado Marta en la plaza no se apagó con el caer de la noche. Era como si las palabras de John, resucitadas en voz de su viuda, hubieran encendido una hoguera en el corazón del pueblo. Aquella misma madrugada, antes de que el sol rompiera la oscuridad, los habitantes comenzaron a reunirse frente al salón del consejo. El murmullo era incesante, cargado de ira y de esperanza a partes iguales. Marta, envuelta en su chal desgastado, apenas había dormido una hora. Se sentía agotada, pero también consciente de que algo irreversible se había puesto en marcha. El perro dormitaba a sus pies,
aunque despertaba al menor sonido, como si supiera que el peligro todavía rondaba demasiado cerca. La noticia llegó con rapidez. Hawk había huido durante la noche. Sus hombres habían sido vistos cabalgando hacia el oeste, cargando alforjas pesadas. Nadie dudaba de que dentro llevaban los mapas y documentos arrancados de la sala secreta de la mina. El consejo confirmó lo que todos temían. Hawk pretendía llegar al gobernador y presentar aquellas pruebas como propias, asegurando así no solo la riqueza del acuífero, sino también la legitimidad de la ley a su favor. Si lo lograba, Copper Hollow quedaría reducido a un puñado de miserables sin derecho a reclamar el agua que yacía bajo sus pies. La indignación de la gente creció, y con ella la certeza de que había que actuar con rapidez. Fue Clara Holloway quien con voz firme expresó lo que muchos ya pensaban. Si no lo detenemos antes de que llegue a la capital, estaremos perdidos. Debemos salir tras él. El consejo dudaba, temeroso de provocar un enfrentamiento abierto. Pero la multitud, enardecida por las pruebas que Marta había mostrado, ya no aceptaba más silencios ni resignaciones. Marta misma, sintiendo cómo la resolución se apoderaba de sus labios antes de que pudiera reflexionar, dio un paso adelante. Yo iré con ustedes. John dio su vida por esta verdad. No dejaré que la roben otra vez. Su voz, temblorosa al principio, se hizo firme. Y en el silencio posterior, la determinación del pueblo se consolidó. Un pequeño grupo se preparó para la persecución. Clara con su rifle, 2 rancheros endurecidos por años de pérdidas, y 2 jóvenes que conocían cada sendero y cada grieta de las colinas. Marta montó un caballo prestado, aunque hacía años que no cabalgaba. El diario y los mapas que aún conservaba, los guardó en una bolsa de cuero atada a su cintura, protegidos como un hijo. El perro trotaba al lado, rengueando un poco pero sin intención de quedarse atrás. Cuando el grupo partió al mediodía, el pueblo entero los despidió con miradas que mezclaban miedo y esperanza, conscientes de que de ese viaje dependía el futuro de todos. La persecución fue ardua. El sol caía implacable sobre el valle, y la tierra seca levantaba nubes de polvo bajo los cascos. Durante horas cabalgaron, siguiendo las huellas frescas de un caballo cargado. El perro olfateaba el aire, gruñía abajo y aceleraba el paso cuando el rastro se hacía más fuerte. Cada curva del camino traía consigo el miedo a una emboscada. El silencio de los desfiladeros parecía vigilar cada uno de sus movimientos. El grupo apenas hablaba, consciente de que el tiempo era su enemigo. Marta, con el corazón latiendo en su garganta, se repetía una y otra vez que estaba allí no por valentía, sino porque John la había elegido para dar voz a lo que otros callaban. Al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse entre los riscos, lo encontraron. Hawk había detenido su caballo junto a un manantial que brotaba débil entre las rocas. Estaba solo, rellenando una cantimplora. Su porte era distinto al que había mostrado en las tabernas y en las calles, cuando compraba tierras con sonrisa de zorro. Ahora su rostro estaba endurecido por la fatiga y por una rabia apenas contenida. Cuando vio al grupo aproximarse, su expresión se quebró un instante, pero enseguida se recompuso con una mueca de desdén. «Así que han venido hasta aquí», dijo con voz suave, casi burlona. «Los fantasmas de un pueblo moribundo creen que pueden detenerme». Su mirada se detuvo en Marta y se afiló como un cuchillo. «¿Y tú? Siempre pensé que eras inofensiva. Una sombra. Debería haberte apagado junto con ese incendio». Marta apretó los dientes, sosteniendo su miedo con la fuerza de las palabras que llevaba dentro. «No pudiste, y no podrás. John descubrió la verdad y la escribió para todos. Ya no me pertenece solo a mí, ni a ti. Es del pueblo». Hawk escupió al suelo y se llevó la mano al cinturón. «¿Crees que un trozo de papel puede más que el oro, que la ley, que los hombres que me obedecen? Cuando llegue al gobernador, todo esto será mío. El agua les será vendida gota a gota, y me lo agradecerán». La tensión en el aire era insoportable. Clara levantó el rifle y apuntó directo a su pecho. Hawk sonrió, confiado en que no se atrevería a disparar. «Vamos, mujer, baja el arma. No eres asesina». Pero en el fondo de sus ojos brillaba la duda. Entonces, en un movimiento brusco, Hawk desenvainó la pistola y la levantó contra Marta.
El mundo pareció detenerse. El perro saltó adelante con un gruñido feroz y Clara apretó el gatillo. El estruendo retumbó contra las paredes de piedra y Hawk, con los ojos abiertos de sorpresa, se llevó la mano al pecho. La sangre manó oscura sobre su chaqueta cara y el arma se le escapó de los dedos. Tropezó hacia atrás, golpeando contra la roca y cayó pesadamente al suelo. El silencio fue absoluto, roto solo por el jadeo de los caballos y los latidos furiosos en el pecho de Marta. Se acercaron despacio, temiendo una trampa. Pero Hawk yacía inmóvil, su rostro endurecido en una mueca de incredulidad. El hombre que había manipulado la miseria de tantos, que había creído tener al mundo bajo su bota, había caído como cualquier mortal, reducido a polvo y sangre. Clara bajó el rifle con manos firmes y dijo simplemente, «Él eligió». No hubo júbilo en sus palabras, solo la amarga certeza de que aquel paso había sido inevitable. Enterraron el cuerpo bajo un montón de piedras, sin nombre ni recuerdo. El caballo de Hawk y las alforjas cargadas de mapas y documentos fueron asegurados para llevarlos de vuelta al pueblo. El viaje de regreso se hizo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Marta sentía que una parte de la sombra que la había perseguido durante años se disipaba, pero sabía también que la lucha no había terminado. Habían vencido al hombre, pero aún debían rescatar el futuro que él había querido robar. Cuando llegaron a Copper Hollow, el pueblo los recibió con un murmullo ansioso. La noticia de la muerte de Hawk se extendió como un suspiro de alivio, pero fueron los papeles, el diario y los mapas recuperados los que encendieron el verdadero clamor. El consejo se reunió de inmediato, y esta vez no hubo voces de miedo ni excusas. Declararon que el acuífero pertenecía a todos, que la mina debía abrirse no para extraer carbón, sino para liberar el agua que esperaba bajo la tierra. Los días siguientes fueron de trabajo incesante. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se unieron con palas y picos, siguiendo las indicaciones de los mapas de John. Marta estuvo entre ellos, con las manos llagadas y la espalda dolorida, pero con el corazón firme. El perro, aunque ya no podía correr como antes, merodeaba entre los trabajadores, recibiendo caricias y trozos de pan, como si también fuera parte del esfuerzo. Por primera vez en muchos años, el pueblo se movía con un propósito común, y la desesperanza que había marcado sus rostros se transformaba en determinación. Y un día, al amanecer, sucedió. Tras un golpe preciso contra la roca, brotó un chorro cristalino que se convirtió en un manantial rugiente. El agua cayó con fuerza sobre el suelo reseco, y las manos se alzaron para beber entre risas y lágrimas. Los niños chapoteaban, los ancianos lloraban sin vergüenza. Marta, empapada hasta los huesos, se arrodilló y dejó que el agua corriera por su rostro. Sintió que John estaba allí, que su espíritu se elevaba junto con aquel torrente de vida. El perro lamía con ansia, moviendo la cola con alegría. Copper Hollow había renacido. Las semanas que siguieron transformaron al pueblo. Los campos reverdecieron, los huertos florecieron y las calles se llenaron de risas infantiles. Marta, que durante años había sido ignorada, se convirtió en figura central. El consejo le entregó un lugar de honor, custodia de los mapas y del diario de John, símbolo de que la verdad no volvería a ocultarse. Ella aceptó, no con vanidad, sino con humildad y un profundo sentido de responsabilidad. Una tarde cálida, Marta se sentó junto al nuevo pozo en el centro de la plaza. Los niños jugaban, salpicando agua mientras sus madres reían. Clara se acercó y posó una mano en su hombro. «Lo lograste», le dijo. Marta negó suavemente. «No yo, John, y este perro que nunca me dejó rendirme. Yo solo seguí el camino que ellos me marcaron». Clara sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Cuando el cielo se cubrió de estrellas, Marta miró alrededor y vio un pueblo vivo, distinto, transformado. Ya no era la viuda invisible, ni la sombra al borde del camino. Había encontrado un propósito. Había devuelto la voz a quienes habían callado demasiado tiempo. Con el perro a sus pies y el recuerdo de John en el corazón, supo que su soledad había terminado. Copper Hollow respiraba de nuevo, y con él ella también había renacido. Si esta historia te atrapó hasta el final, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos relatos y descubre más videos como este en nuestro canal. Compártelo con tus amigos y familiares.
Deja tu comentario contándonos desde dónde nos ves y ayúdanos a que más personas conozcan estas historias.